Ella está viajando. Eso fue lo que mi yerno Tomás me dijo cuando toqué a su puerta aquella mañana de octubre. Sonrió, como siempre, pero había algo en sus ojos que no encajaba con esa sonrisa. Me llamo Amelia Barroso. Tengo 55 años, y lo que voy a contar ahora es la verdad más dolorosa que he vivido como madre. Todo comenzó una semana antes. Paloma, mi hija, dejó de responder mis mensajes. Al principio pensé que estaba ocupada. Ella trabaja en una agencia de diseño gráfico. Siempre anda corriendo de un lado para otro. Pero Paloma nunca, jamás, me dejaba sin respuesta por más de un día. Le escribí el lunes por la mañana. «Hija, ¿cómo amaneciste? Te mando un beso». 2 palomitas azules. Visto. Pero no hubo respuesta. El martes intenté de nuevo. «Paloma, mi amor, ¿todo bien? Me preocupo cuando no sé de ti». Visto. Silencio. El miércoles llamé. 3 veces. Buzón de voz. El jueves volví a escribir. «Hija, por favor contéstame aunque sea un emoji. Necesito saber que estás bien». Visto. Nada. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando la pantalla de mi celular en la oscuridad de mi cuarto. Las letras brillaban. Visto. Pero ninguna palabra de vuelta. El viernes en la mañana tomé una decisión. Iba a ir a su casa, sin avisar, porque una madre sabe, una madre siente, y yo sentía que algo no estaba bien. Conduje por la avenida Insurgentes con el corazón apretado. El tráfico estaba pesado como siempre, pero yo apenas lo notaba. Solo pensaba en esos mensajes sin respuesta, en esas llamadas que nunca contestó. Llegué a su colonia alrededor de las 11 de la mañana. Una zona tranquila, arbolada, con casas bonitas y portones blancos. Paloma y Tomás vivían ahí desde hace 2 años. Estacioné frente a la casa. El portón estaba cerrado. Toqué el timbre. Esperé. Volví a tocar. Entonces escuché pasos. La puerta se abrió. Y ahí estaba él, Tomás, mi yerno, sonriendo. «Amelia, qué sorpresa. ¿Todo bien?» «Vengo a ver a Paloma», dije. «No me ha contestado en toda la semana». Él se quedó callado por un segundo. Solo un segundo. Pero lo vi. Algo pasó por su mirada. «Ah, es que ella está viajando», dijo al fin, con esa misma sonrisa. «Se fue con unas amigas a Oaxaca. Ya sabes cómo es. De repente se le ocurre y se va. Me dijo que te avisaría». Me quedé mirándolo. «¿A Oaxaca?» Sí, fue de último momento. Ya sabes, quería desconectarse un poco del trabajo. Asentí despacio, pero algo en mi pecho no encajaba. Paloma nunca viajaba sin decirme. Nunca, y menos sin responder mis mensajes. «¿Y cuándo regresa?», pregunté. Creo que el lunes, o martes, no estoy seguro». Tomás seguía sonriendo, pero sus manos estaban tensas en el marco de la puerta. «Bueno», dije, «entonces le marco más tarde». Sí, claro. Le digo que te llamó». Me dio un beso en la mejilla. Olía a café y a algo más, algo que no pude identificar. Volví a mi coche. Metí la llave en el contacto, pero no arranqué. Me quedé ahí, sentada, mirando esa casa. Algo no estaba bien. A veces confiamos demasiado en quien no debemos, ¿verdad? ¿Tú también te has decepcionado de alguien que amabas? Cuéntame tu historia en los comentarios. Quiero leerte. Arranqué el motor. Hice el giro para salir de la calle. Y entonces lo escuché. Un sonido, apenas audible. Un gemido, apagado, ahogado. Venía de la garaje. Frené en seco. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que sentí que iba a estallar. Ese sonido, ese gemido, no era normal. Apagué el motor. Me quedé ahí, con las manos en el volante, tratando de entender qué era lo que acababa de escuchar. ¿Había sido real? ¿O mi mente me estaba jugando una mala pasada? Cerré los ojos, respiré hondo y volví a escucharlo. Más claro esta vez, un gemido, débil, desesperado. Venía de adentro de la garaje. Algo en mi estómago se contrajo. Una sensación que solo las madres conocemos. Ese instinto que te grita que algo anda mal, que tu hija te necesita, que no puedes ignorar lo que está pasando, aunque todo el mundo te diga que estás exagerando. Abrí la puerta del coche muy despacio. Silencio. La calle estaba vacía. Solo se oía el canto de un pájaro en el árbol de enfrente y el ruido lejano del tráfico en la avenida. Caminé de regreso hacia la casa, pero esta vez no toqué el timbre. Esta vez rodeé la propiedad por el costado. Había una reja baja que dividía el jardín de la entrada lateral. La salté sin pensarlo 2 veces. No sé de dónde saqué la fuerza. El miedo te hace capaz de todo. La garaje tenía una ventana pequeña, alta, con vidrio esmerilado. Me acerqué.
Puse la oreja contra la pared. Nada, solo mi respiración acelerada. Tal vez me había equivocado, tal vez era mi imaginación. Tal vez Paloma de verdad estaba en Oaxaca y yo estaba ahí, comportándome como una loca paranoica. Pero entonces lo volví a escuchar, un golpe suave, como si algo hubiera caído, y después otro gemido, más fuerte esta vez. Mi sangre se congeló. Eso no era mi imaginación. Ahí adentro había alguien, y ese alguien necesitaba ayuda. Necesito que entiendas algo antes de seguir con esta historia. Paloma siempre fue una niña alegre, desde pequeña. Cuando tenía 5 años, corría por toda la casa cantando canciones inventadas. Le encantaba dibujar. Se pasaba horas y horas con sus crayones, creando mundos de colores en hojas de papel bond. Recuerdo su risa. Era contagiosa. Cuando Paloma se reía, toda la casa se llenaba de luz. Creció siendo una mujer independiente, fuerte, inteligente. Estudió diseño gráfico en la UNAM. Se graduó con honores. Consiguió trabajo en una de las mejores agencias de la ciudad. Yo estaba tan orgullosa de ella. Y cuando conoció a Tomás, hace 4 años, pensé que había encontrado a la persona correcta. Él era atento, educado. Siempre llegaba a las reuniones familiares con flores para mí y con una botella de vino para compartir. Le gustaba cocinar. Los domingos venían a comer a mi casa y él ayudaba en la cocina, pelando papas, cortando cebolla, preguntándome por las recetas de mi madre. Doña Amelia tiene que enseñarme a hacer ese mole como usted, me decía con esa sonrisa suya. Y yo le creía todo, porque así somos las madres. Queremos creer que nuestras hijas están seguras, que eligieron bien, que el hombre que tienen a su lado las va a cuidar, proteger, amar como se merecen. Nunca vi señales de alarma. Nunca. Tomás nunca levantó la voz. Nunca fue grosero. Nunca vi un moretón en el cuerpo de mi hija. Nunca escuché una queja de ella. Todo parecía perfecto, demasiado perfecto quizá, pero yo no lo vi. No quise verlo, porque cuando amas a alguien, a veces cierras los ojos a lo que no quieres ver. Me quedé parada frente a esa garaje por lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo 30 segundos. 30 segundos en los que mi vida entera pasó frente a mis ojos. Todas las comidas familiares, todas las risas, todas las veces que Tomás me abrazó y me llamó Mamá Amelia, todas las veces que Paloma me dijo, Mamá, Tomás es el amor de mi vida. Todo eso se rompió en ese momento, porque una madre sabe. Y yo sabía que detrás de esa puerta mi hija no estaba en Oaxaca. Mi hija estaba en peligro. Saqué mi celular. Mis manos temblaban tanto que casi lo dejo caer. Abrí la aplicación de mensajes. Las conversaciones con Paloma seguían ahí. Todas mis preguntas sin respuesta. Todas esas letras que decían visto, pero que nunca fueron contestadas. Hija, ¿cómo amaneciste? Visto. Paloma, mi amor, ¿todo bien? Visto. Necesito saber que estás bien. Visto. Apagué la pantalla. Guardé el teléfono en mi bolsa. Y entonces hice algo que nunca imaginé que haría. Busqué la puerta de la garaje. Estaba cerrada con un candado, pero a un lado había una puerta lateral más pequeña, de madera, vieja, con pintura descascarada. La puerta del servicio que daba al jardín trasero. Giré la manija. Estaba abierta. Entré. El olor me golpeó primero. Humedad, aceite de motor, algo más, algo rancio que no pude identificar. La garaje estaba oscura. Solo entraba un hilo de luz por esa ventana alta que había visto desde afuera. Tardé unos segundos en acostumbrarme a la penumbra, y entonces la vi, en el rincón del fondo, sentada en el piso de cemento frío, con las manos atadas a la espalda, con cinta adhesiva en la boca, con el pelo revuelto y los ojos rojos de tanto llorar. Mi hija, mi Paloma, me miraba con una expresión que nunca voy a poder borrar de mi memoria, una mezcla de terror, alivio, vergüenza y súplica. Mis piernas fallaron. Caí de rodillas. El aire se me escapó de los pulmones como si alguien me hubiera dado un golpe en el pecho. Paloma, susurré. Ella intentó hablar, pero el sonido salió ahogado por la cinta. Sacudió la cabeza desesperadamente. Sus ojos me rogaban algo que yo no entendía en ese momento. Me arrastré hacia ella. Mis manos temblaban tanto que apenas podía coordinar los movimientos. Pero antes de tocarla, antes de quitarle esa cinta de la boca, algo en mi cabeza hizo clic. Evidencia. Necesitaba evidencia. Saqué mi celular de nuevo, esta vez con un propósito claro. Abrí la cámara y grabé.
Grabé todo: la garaje oscura, las cuerdas en sus muñecas, la cinta en su boca, su ropa arrugada, sus pies descalzos en el suelo de cemento, el terror en sus ojos. «Paloma, mi amor, ya llegué», le dije mientras grababa, la voz quebrándose. «Ya estás a salvo, mamá está aquí». Ella empezó a llorar, lágrimas silenciosas que le corrían por las mejillas. Guardé el video. Lo envié inmediatamente a 3 personas: a mi hermano Luis, a mi mejor amiga Rocío y al licenciado Mendoza, el abogado de la familia. Escribí solo 4 palabras: encontré a Paloma, llamen a la policía. Presioné enviar. Y solo entonces, solo cuando supe que había pruebas de lo que estaba viendo, solo cuando supe que aunque Tomás regresara ya no podría negar nada, solo entonces me acerqué a mi hija. Le quité la cinta de la boca con cuidado. Ella tomó aire como si hubiera estado bajo el agua por horas. «Mamá», susurró. Su voz era ronca, rota, dolorida. «Shh, mi amor, ya todo va a estar bien». Empecé a desatar las cuerdas de sus muñecas. Estaban tan apretadas que le habían dejado marcas rojas en la piel. «¿Cuánto tiempo llevas aquí?», pregunté, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. Ella tragó saliva, cerró los ojos. 5 días, dijo al fin. 5 días, 5 días en los que yo estuve enviándole mensajes. 5 días en los que Tomás vio esos mensajes desde el teléfono de ella y no respondió. 5 días en los que mi hija estuvo atada, amordazada, sola, en la oscuridad de esta garaje, mientras yo seguía con mi vida normal, mientras yo pensaba que tal vez estaba ocupada en el trabajo, mientras yo me decía a mí misma que no debía ser tan insistente, que ya era una adulta, que tenía su propia vida. La culpa me atravesó como un cuchillo. «Perdóname», le dije, «perdóname por no haber venido antes». Paloma negó con la cabeza. Me abrazó con la poca fuerza que le quedaba. «No es tu culpa, mamá. Tú me salvaste». Nos quedamos así, abrazadas en el suelo de esa garaje horrible, llorando juntas, mientras afuera el mundo seguía girando como si nada. Mientras cuento todo esto, pienso en dónde estarás escuchándome. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Quiero saber que no estoy sola en esto. A lo lejos, escuché el sonido de sirenas acercándose. El licenciado Mendoza había sido rápido. La policía venía en camino, pero entonces escuché otra cosa. Pasos, en la casa. La puerta que conectaba la garaje con el interior se abrió, y ahí, recortado contra la luz del pasillo, estaba Tomás. Nos miró, y en sus ojos ya no había sonrisa. Solo había algo frío, vacío, peligroso. El tiempo se detuvo. Tomás estaba ahí, parado en el marco de la puerta, mirándome. No dijo nada. Yo tampoco. Solo nos quedamos así, congelados en ese momento imposible, mientras las sirenas se escuchaban cada vez más cerca. Paloma se aferró a mí con más fuerza. Sentí cómo su cuerpo temblaba contra el mío. «Mamá», susurró. «Tranquila, mi amor. No te va a tocar», dije, aunque no sabía si era verdad. Tomás dio un paso hacia nosotras, uno solo, pero fue suficiente para que mi corazón se acelerara de una manera que nunca había sentido. Era miedo puro, miedo animal. El miedo que siente una madre cuando sabe que su hija está en peligro y ella es la única barrera entre ese peligro y su niña. «Amelia», dijo al fin. Su voz sonaba extraña, plana, sin emoción. «No te acerques», le dije. Mi voz salió más firme de lo que esperaba. Me puse de pie. Me coloqué entre él y Paloma. «Amelia, esto no es lo que parece», continuó, dando otro paso. «¿No es lo que parece?», repetí, y algo dentro de mí se rompió. «¿No es lo que parece, Tomás? Tu esposa lleva 5 días atada en esta garaje». Ella estaba enferma. Estaba diciendo cosas sin sentido. Necesitaba protegerla de sí misma. Me quedé mirándolo. ¿Protegerla? ¿Así llamaba a esto? Las sirenas ya estaban en la calle. Escuché portazos, voces, pasos corriendo hacia la casa. Tomás también las escuchó. Vi cómo su expresión cambiaba. El control que había intentado mantener se desmoronó en segundos. Su rostro pasó de esa calma antinatural a algo parecido al pánico. «No debiste venir», dijo, y ahora su voz sonaba diferente. Había rabia en ella. «No debiste meterte en esto. Soy su madre», le dije, «y voy a meterme en todo lo que tenga que ver con mi hija». La puerta principal de la casa se abrió con un golpe seco. «¡Policía! ¡Identifíquense!». «Aquí», grité. «Estamos en la garaje».
Tomás me miró una última vez, y en esa mirada vi algo que me heló la sangre. No era arrepentimiento, no era culpa, era resentimiento, como si yo fuera la culpable de arruinar algo que él consideraba perfecto. 2 policías entraron a la garaje con las armas desenfundadas. Detrás de ellos venía una mujer paramédico con un maletín. «Manos arriba», le ordenó uno de los policías a Tomás. Él obedeció, despacio, sin decir nada. Lo esposaron ahí mismo, mientras yo seguía abrazando a Paloma. La paramédico se acercó a nosotras. «Señora, necesito revisar a su hija», dijo con voz amable. Asentí. Me hice a un lado. Paloma seguía temblando. La paramédico le habló con suavidad mientras le revisaba las muñecas, el cuello, la presión arterial. «Está deshidratada», dijo. «Necesitamos llevarla al hospital». «Yo voy con ella», dije inmediatamente. «Por supuesto». Mientras preparaban a Paloma para trasladarla, un detective se acercó a mí. Era un hombre mayor, con el pelo canoso y expresión seria. «Señora Barroso, soy el detective Ramírez. Necesito que me cuente exactamente qué pasó». Le conté todo. Desde los mensajes sin respuesta hasta el gemido que escuché. Le mostré el video que había grabado. Le enseñé las conversaciones en mi celular. Todas esas palabras sin respuesta. Él tomaba notas en una libreta pequeña. «Hizo lo correcto al grabar», dijo. «Esa evidencia es crucial. ¿Qué va a pasar con él?», pregunté mirando hacia donde se llevaban a Tomás esposado. «Va a ser procesado. Con la evidencia que tenemos, no va a salir pronto». Pero algo en su tono me hizo dudar. «¿Pero?», el detective suspiró. «Pero estos casos son complicados, señora. Él va a contratar un buen abogado. Van a intentar argumentar crisis psicológica, trastorno mental temporal, quién sabe qué otras cosas. El sistema no siempre funciona como debería». Sentí cómo la rabia crecía en mi pecho. «¿Me está diciendo que después de lo que le hizo a mi hija, puede quedar libre?». «No dije eso. Solo digo que el proceso va a ser largo y difícil. Su hija va a tener que declarar, testificar, revivir todo esto». Miré a Paloma. La estaban subiendo a una camilla. Se veía tan pequeña, tan frágil, tan rota. «Ella va a hacer lo que tenga que hacer», dije, «y yo voy a estar con ella en cada paso». El detective asintió. «Eso es lo que necesita. Ahora váyanse al hospital. Mañana necesito que vengan a la delegación para hacer la declaración formal». En la ambulancia, Paloma se quedó dormida. Yo me senté a su lado, sosteniendo su mano, mirando su rostro. Y por primera vez desde que esto empezó, permití que mi mente procesara lo que acababa de pasar. Mi hija, mi niña, la misma que corría por la casa cantando canciones inventadas, la misma que se graduó con honores, la misma que me decía: «Mamá, Tomás es el amor de mi vida». Había estado 5 días atada en una garaje oscura, 5 días sin agua suficiente, sin comida, sin baño, sin dignidad. Y yo había estado en mi casa, viviendo mi vida normal, esperando que me contestara un mensaje. La culpa me asfixiaba. ¿Cómo no lo vi? ¿Cómo no me di cuenta antes? ¿Qué clase de madre era yo? Cerré los ojos, respiré hondo, y entonces recordé algo que había pasado hace 6 meses. Fue un domingo. Paloma y Tomás habían venido a comer, como siempre. Yo había preparado pozole, el platillo favorito de mi hija. Estábamos en la mesa, comiendo, platicando, riendo. Paloma estaba contando una anécdota de su trabajo, algo sobre un cliente difícil que había cambiado el diseño 5 veces. Y entonces le dije: «Señor, o decide lo que quiere o busca otro diseñador, porque yo no tengo tiempo para esto», decía riendo. Tomás no se rió. Se quedó mirándola con una expresión que no supe leer en ese momento. «¿Le dijiste eso?», preguntó. «Pues sí, ya estaba harta», respondió Paloma todavía sonriendo. «No me parece profesional», dijo Tomás. El tono de su voz cambió. Se puso frío. Paloma dejó de sonreír. «Bueno, tú no estabas ahí. No sabes cómo fue la situación. Sé que no deberías hablarle así a un cliente. Te hace ver mal. Me hace ver mal a mí también». Hubo un silencio incómodo. Yo intervine, tratando de aligerar el ambiente. «Ay, hijo, pero si conoces a Paloma, ella sabe cómo manejar su trabajo. Siempre ha sido muy profesional». Tomás me miró y sonrió. Esa sonrisa suya. «Claro, mamá Amelia, tiene razón». Y el tema quedó ahí. Paloma siguió comiendo en silencio. Yo pensé que no era nada, solo una pequeña discusión de pareja, algo normal. Pero ahora, sentada en esa ambulancia,
sosteniendo la mano de mi hija dormida. Ese recuerdo tomó otro significado. No había sido una discusión normal, había sido control. Había sido él diciéndole que su opinión no importaba, que sus decisiones lo afectaban a él, que ella no tenía derecho a defenderse. Y yo no lo vi, no quise verlo, porque Tomás era educado, porque traía flores, porque ayudaba en la cocina, porque yo quería creer que mi hija había elegido bien. La ambulancia se detuvo frente al hospital. Abrieron las puertas traseras, bajaron la camilla con Paloma todavía dormida. Yo la seguí, caminando como autómata, sintiendo el peso de todo lo que no había visto, de todas las señales que había ignorado. Nos llevaron a urgencias. Un médico revisó a Paloma. Le pusieron suero intravenoso. Le hicieron análisis de sangre. Está severamente deshidratada, dijo el doctor, y tiene hematomas en las muñecas por las cuerdas, pero físicamente va a estar bien. Lo que me preocupa más es el trauma psicológico. ¿Qué necesita?, pregunté. Terapia, apoyo, tiempo. Esto no se cura de un día para otro. Asentí. Haría lo que fuera necesario, lo que fuera. Paloma despertó un par de horas después. Ya era de noche. La habían pasado a un cuarto privado. Yo estaba sentada en una silla al lado de su cama. Abrió los ojos lentamente. Me miró. Mamá, aquí estoy, mi amor. Él está arrestado. No va a volver. No va a tocarte nunca más. Ella asintió. Pero vi que las lágrimas empezaban a correr por sus mejillas de nuevo. Perdóname, mamá. ¿Perdonarte? ¿Por qué? Por no haberte dicho, por no haberte pedido ayuda antes, por dejarte creer que todo estaba bien. Me levanté de la silla, me senté en la orilla de su cama, le tomé la mano. Tú no tienes nada de qué disculparte, nada. Lo que te pasó no es tu culpa. Pero yo debí... No, escúchame bien, Paloma. Nada de lo que pasó es tu culpa. Nada. Ella se quedó callada, respirando entrecortado. ¿Cómo empezó todo esto?, pregunté con suavidad. ¿Qué pasó para que llegara a esto? Paloma cerró los ojos. Fue gradual, dijo al fin. Al principio era solo que se enojaba si yo salía con mis amigas. Decía que prefería que pasáramos tiempo juntos. Y yo pensé que era lindo, que me amaba tanto que quería estar conmigo todo el tiempo. Hizo una pausa. Luego empezó a criticar mi ropa, mi trabajo, mis decisiones. Siempre con esa voz calmada, ¿sabes? Nunca gritaba. Solo decía las cosas como si fueran obvias, como si yo fuera tonta por no verlas. ¿Y cuándo se puso violento? Hace 3 meses. Llegué tarde de una reunión de trabajo. Él estaba esperándome en la sala. Me dijo que había estado con otro hombre. Yo le dije que estaba loco, que había estado en la oficina, pero no me creyó. Se le quebró la voz. Me agarró del brazo, fuerte. Me dejó moretones, y después lloró. Me pidió perdón. Me dijo que me amaba tanto que la idea de perderme lo volvía loco, que nunca más iba a pasar. Pero sí pasó de nuevo. Sí. Y cada vez era peor. Hasta que hace una semana se detuvo. Respiró hondo. Hace una semana le dije que quería el divorcio. Mi corazón se detuvo. ¿Y qué hizo él? Me dijo que nunca iba a dejarme ir, que prefería verme muerta antes que con otro hombre. Y esa misma noche, me drogó. Puso algo en mi café. Cuando desperté, estaba en la garaje, atada. Y él estaba ahí, mirándome, diciéndome que iba a aprender a ser una buena esposa. No pude contener las lágrimas. Mi niña, mi Paloma, había pasado por todo esto sola, y yo no lo sabía. Él respondía mis mensajes desde mi celular, continuó, para que nadie sospechara. Solo los abría, para que vieras que los había visto, pero nunca contestaba. Decía que así tú ibas a preocuparte lo suficiente para venir, y cuando vinieras, te diría que yo estaba de viaje, y tú le creerías, porque tú siempre le creíste. Tenía razón. Yo siempre le había creído, porque era más fácil creer que todo estaba bien, porque era más cómodo pensar que mi hija había encontrado al hombre perfecto, porque no quise ver lo que estaba justo frente a mis ojos. Perdóname, Paloma, perdóname por no haber visto quién era él realmente. No sabías, mamá. Él era muy bueno ocultándolo. Nos quedamos en silencio un rato largo. Afuera, la noche de la ciudad seguía su curso normal. Coches pasando. Gente viviendo sus vidas. El mundo giraba como siempre. Pero para nosotras, todo había cambiado. Aún me pregunto si hice lo correcto al entrar a esa garaje sin avisar a la policía primero. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Cuéntamelo en los comentarios. Mamá,
dijo Paloma de pronto. Sí, mi amor. Gracias por venir a buscarme. Gracias por no creerle. Gracias por confiar en tu instinto. Le apreté la mano. Siempre, mi niña. Siempre voy a venir por ti. Ella cerró los ojos de nuevo, esta vez con algo parecido a la paz en su rostro, y yo me quedé ahí, sentada a su lado, vigilando su sueño, sabiendo que esto apenas comenzaba, que el camino hacia la recuperación iba a ser largo y doloroso, pero también sabiendo algo con absoluta certeza: no iba a dejarla sola nunca más, nunca más. Los 3 días siguientes fueron una pesadilla que se movía en cámara lenta. Paloma seguía en el hospital. Los doctores querían mantenerla en observación, no solo por la deshidratación, sino porque temían que el trauma psicológico pudiera manifestarse de formas que no podíamos anticipar. Yo dormía en una silla al lado de su cama. Apenas dormía, en realidad. Cada vez que cerraba los ojos veía esa garaje oscura, veía las cuerdas en sus muñecas, veía la mirada de Tomás cuando nos descubrió. El lunes por la mañana vino una psicóloga del hospital. Se llamaba doctora Hernández. Era una mujer joven, de unos 40 años, con voz suave y ojos compasivos. «Señora Barroso, ¿puedo hablar con usted un momento?», me dijo. Salimos al pasillo. «¿Cómo está mi hija?», pregunté de inmediato. «Físicamente se está recuperando bien, pero emocionalmente esto va a tomar tiempo, mucho tiempo. Haré lo que sea necesario. Lo sé, pero necesito que entienda algo importante», dijo, mirándome directamente. «Paloma está experimentando algo que llamamos trauma vincular. Durante años, su esposo la condicionó para dudar de sí misma, para sentir que ella era el problema, para creer que merecía el maltrato. Pero ella es inteligente, es fuerte. ¿Cómo pudo dejarse manipular así?». La doctora Hernández suspiró. «Eso es exactamente lo que no debe pensar. La violencia doméstica no tiene que ver con inteligencia o fuerza, tiene que ver con manipulación sistemática, con control psicológico. Los abusadores son expertos en hacer que sus víctimas duden de su propia realidad». Me quedé callada, procesando. «Paloma va a tener días buenos y días malos», continuó. «Hay momentos en que va a culparse a sí misma. Va a decir cosas como: si yo hubiera sido mejor esposa, o si no lo hubiera hecho enojar». Su trabajo como madre es recordarle constantemente que nada de esto fue su culpa. «Lo haré. Y también necesita cuidarse usted. El trauma vicario es real. Usted también pasó por algo horrible. Encontrar a su hija en esas condiciones, eso no se olvida fácilmente». «Yo estoy bien», dije automáticamente. Ella me miró con esa mirada que solo los terapeutas saben dar. «Señora Barroso, con todo respeto, no está bien. Y está bien no estar bien». Por primera vez desde que todo esto empezó, sentí que las lágrimas venían de verdad. No las lágrimas de miedo o de rabia, sino las lágrimas de agotamiento, de todo lo que había estado conteniendo. «Tengo que ser fuerte por ella», dije, con la voz quebrándose. «Y puede serlo, pero también puede permitirse sentir, puede permitirse procesar. Busque ayuda profesional también para usted. Por favor». Asentí, aunque no estaba segura de si iba a hacerle caso. Ese mismo día por la tarde llegó el licenciado Mendoza al hospital. Lo conocía desde hace años. Era el abogado que había llevado el caso de la herencia de mi padre. Un hombre serio, meticuloso, de esos que inspiran confianza. «Amelia», me saludó, dándome un abrazo. «¿Cómo está Paloma?». «Mejor. Física y mentalmente va mejorando. Me alegra escucharlo. Mira, tengo noticias, algunas buenas, otras no tanto. Dime». «La buena. Tomás está detenido sin derecho a fianza. La Fiscalía está tratando el caso como secuestro y violencia doméstica agravada. Con el video que grabaste y el testimonio de Paloma, el caso es sólido». «¿Y la mala?». «Su familia contrató a Edmundo Salazar. El nombre me cayó como un balde de agua fría. Edmundo Salazar era uno de los abogados defensores más conocidos de la ciudad. De esos que cobran fortunas y que tienen fama de sacar libres a los peores criminales con tecnicismos legales. ¿Y qué significa eso? Significa que van a pelear con todo. Ya están armando una defensa basada en trastorno mental temporal. Van a argumentar que Tomás tuvo una crisis psicológica, que no estaba en sus cabales, que necesita tratamiento psiquiátrico, no prisión». Sentí como la rabia crecía en mi pecho. «¿Me estás diciendo que van a intentar decir que estaba loco?». «Exactamente. Y si el juez les cree, en lugar de ir a prisión, podría terminar en un hospital psiquiátrico. Y de ahí,
Eventualmente, podría salir. No, no puede ser. No después de lo que le hizo. Por eso necesitamos que Paloma declare. Su testimonio es crucial. Necesitamos demostrar que esto no fue un episodio aislado, sino un patrón de abuso sistemático. Pero acabas de decir que está recuperándose. ¿Cómo voy a pedirle que reviva todo eso? El licenciado Mendoza me puso una mano en el hombro. Lo sé. No es justo. Pero es la realidad del sistema. Si queremos que él pague por lo que hizo, necesitamos que ella hable. Miré hacia el cuarto de hospital donde estaba Paloma. ¿Cómo iba a pedirle eso? ¿Cómo iba a hacer que pasara por ese dolor otra vez? Pero entonces recordé algo que la doctora Hernández había dicho. Su trabajo como madre es recordarle constantemente que nada de esto fue su culpa. Y para hacer eso, para que ella entendiera que no tenía la culpa, necesitábamos que la justicia funcionara. Necesitábamos que él pagara. Hablaré con ella, dije finalmente. Esa noche, cuando los doctores se fueron y el hospital quedó en silencio, me senté al lado de la cama de Paloma. Ella estaba despierta, mirando el techo. ¿No puedes dormir?, le pregunté. Cada vez que cierro los ojos, lo veo, dijo en voz baja. Veo su cara cuando entraba a la garaje. Veo la oscuridad. Escucho el sonido de sus pasos. Va a pasar, mi amor. Con tiempo y terapia va a pasar. ¿Tú crees? Lo sé. Se quedó callada un momento. Mamá, ¿puedo preguntarte algo? Lo que sea. ¿Por qué no lo vi? ¿Por qué no me di cuenta antes de que era así? Y ahí estaba. La pregunta que yo misma me había hecho 100 veces. Porque él no quería que lo vieras, dije. Porque era muy bueno ocultándolo. Porque el abuso no empieza con golpes, empieza con palabras. Con pequeños comentarios que te hacen dudar de ti misma. ¿Te acuerdas de ese domingo?, preguntó de repente, cuando conté la historia del cliente difícil, y Tomás se enojó. Sí, me acordé de eso hace unos días. Esa noche, cuando volvimos a casa, me dijo que lo había avergonzado, que había quedado como una mujer agresiva frente a ti, que debía aprender a controlar mi lengua. Se le quebró la voz, y yo le creí, mamá. Le pedí perdón. Le prometí que iba a ser más cuidadosa con lo que decía. Paloma, y eso fue solo el principio. Después vino todo lo demás. Las críticas a mi ropa. Ese vestido es muy provocador. ¿Para quién te arreglas así? Las preguntas cada vez que llegaba del trabajo. ¿Por qué tardaste tanto? ¿Con quién estuviste hablando? La revisión de mi celular. Los celos constantes. ¿Y tú qué hacías? Al principio me defendía. Le decía que estaba exagerando. Pero él siempre tenía una explicación que sonaba lógica. Es que te amo tanto que no soporto la idea de perderte. Es que soy celoso porque eres tan hermosa que todos te miran. Y yo pensaba que eran demostraciones de amor. Cerró los ojos, hasta que dejaron de ser solo palabras, hasta que me empujó por primera vez. Fue un empujón pequeño, ni siquiera me caí. Pero después vino otro, y cada vez me pedía perdón. Lloraba. Me juraba que nunca más iba a pasar, y yo le creía. ¿Por qué no me dijiste? Porque me daba vergüenza, mamá. Porque tú siempre me habías enseñado a ser fuerte, independiente. Tú criaste a una mujer que no se dejaba de nadie, y ahí estaba yo, permitiendo que mi esposo me tratara así. ¿Cómo iba a decirte? ¿Cómo iba a admitir que había fallado? Las lágrimas corrían por mis mejillas. Tú no fallaste. Él te manipuló. Pero yo debí verlo. Debí ser más fuerte. No, escúchame bien. Le tomé el rostro entre mis manos. Tú no fallaste. Tú no eres débil. Tú eres una sobreviviente. Saliste viva de esto. Y eso requiere más fuerza de la que la mayoría de la gente tiene. Ella se abrazó a mí y lloró. Lloró como no había llorado en días. Y yo la sostuve, como cuando era niña y se caía de la bicicleta, o cuando la rechazaban en la escuela, o cuando se le rompía el corazón por primera vez. Solo que esto era diferente. Esto era peor que cualquier rodilla raspada o corazón roto adolescente. Esto era un trauma que iba a tardar años en sanar, si es que alguna vez sanaba completamente. Cuando se calmó un poco, le dije, Paloma, necesito hablar contigo sobre algo importante. ¿Qué pasa? El licenciado Mendoza vino hoy. La familia de Tomás contrató a un abogado muy bueno. Van a argumentar que tuvo una crisis mental, que no estaba en sus cabales. Vi cómo su rostro palidecía. ¿Y eso qué significa? Que necesitamos tu testimonio. Necesitamos que declares, que cuentes todo lo que pasó, desde el principio hasta ahora, para demostrar que esto no fue un episodio aislado, sino un patrón. No puedo, dijo inmediatamente.
No puedo pararme frente a él y hablar de esto. Lo sé, mi amor, sé que es difícil, pero es la única manera de asegurarnos de que pague por lo que hizo. ¿Y si no le creen? ¿Y si piensan que estoy exagerando? ¿Y si le van a creer? Porque yo voy a estar ahí. El licenciado Mendoza va a estar ahí. Y tenemos evidencia. Tenemos el video que grabé. Tenemos los reportes médicos. Tenemos todo lo que necesitamos. Ella se quedó callada un largo rato. Tengo miedo, mamá. Lo sé. Yo también tengo miedo. Pero vamos a hacer esto juntas. Asintió despacio. Está bien. Voy a declarar. Voy a contar todo. La abracé de nuevo. Mi niña valiente. Mi Paloma. Al día siguiente nos dieron de alta del hospital. Paloma no quería volver a la casa que había compartido con Tomás. Por supuesto que no. Solo la idea le provocaba ataques de pánico. «Vienes a vivir conmigo», le dije. «Tu cuarto sigue igual. Todo está como lo dejaste. ¿Estás segura? No voy a dejarte sola, Paloma. Nunca más». Llegamos a mi casa al atardecer. Era una casa pequeña, en una colonia tranquila de Coyoacán. La misma casa donde ella había crecido. La misma casa donde había aprendido a caminar, a leer, a soñar. La acompañé a su cuarto. Efectivamente, todo estaba igual. Los pósters de sus grupos favoritos de cuando era adolescente, los libros en el librero, la colcha azul que había elegido a los 15 años. Se sentó en la cama, pasó la mano por la colcha. «Me siento como si tuviera 15 años otra vez», dijo con una sonrisa triste. «En cierto modo, estás empezando de nuevo», le dije. «Pero esta vez no estás sola. Esa noche preparé su cena favorita, enchiladas verdes con pollo, las mismas que le hacía cuando era niña y se sentía triste. Comimos en silencio, pero era un silencio cómodo. El silencio de dos mujeres que habían pasado por el infierno juntas y habían salido del otro lado. Después de cenar, mientras lavaba los platos, sonó mi celular. Era un número desconocido. Dudé si contestar, pero algo me hizo hacerlo. «Bueno, señora Barroso, buenas noches. Habla la doctora Ruiz. Soy psiquiatra del Reclusorio Norte». Mi corazón se aceleró. «¿Sí? Llamo para informarle que Tomás Vega ha intentado suicidarse esta noche. Está estable, pero necesitábamos notificarle como familiar más cercana de la víctima». «Víctima». Llamaban a Paloma la víctima. ¿Y por qué me llama a mí? Su hija aparece como contacto de emergencia, pero entendemos que ella no está en condiciones de recibir esta información. Por eso la contactamos a usted. Entiendo. ¿Qué necesitan? Nada por el momento. Solo que estén informadas. El intento no fue exitoso. Está bajo vigilancia psiquiátrica. ¿Esto cambia algo legalmente? Hubo una pausa. No soy abogada, señora. Pero sí, podría afectar el caso. Podría fortalecer el argumento de trastorno mental. Por supuesto. Claro que sí. Gracias por informar, dije, y colgué. Me quedé ahí parada, con el teléfono en la mano. ¿Había sido real el intento de suicidio? ¿O había sido una estrategia? ¿Una manera de reforzar la defensa de crisis mental? No lo sabía. Y honestamente no me importaba. Lo único que me importaba era que mi hija estaba a salvo. Y que, pasara lo que pasara con Tomás, yo iba a asegurarme de que Paloma tuviera la vida que merecía. Una vida sin miedo, una vida sin dolor, una vida libre. Las semanas siguientes fueron como caminar en arenas movedizas. Cada día traía una nueva complicación, un nuevo obstáculo, una nueva manera en que el sistema parecía diseñado para proteger al abusador en lugar de a la víctima. La tentativa de suicidio de Tomás había sido noticia. No en los medios grandes, pero sí en algunos portales locales. Hombre detenido por violencia doméstica intenta quitarse la vida en el Reclusorio Norte. Los comentarios en las redes sociales me revolvían el estómago. Pobre hombre, debe estar muy desesperado. Algo habrá hecho ella para llevarlo a ese extremo. Las mujeres siempre exageran. Seguro fue una simple discusión de pareja. Tuve que dejar de leer. Porque si seguía leyendo, si seguía viendo cómo la gente defendía a un hombre que había mantenido a mi hija encerrada como a un animal, iba a volverme loca. Paloma no leía las noticias, ni las redes sociales. Había borrado todas sus cuentas. Pasaba los días en su cuarto, casi todo el tiempo en la cama, mirando el techo. Empezó a ir a terapia 3 veces por semana. La doctora Hernández le había recomendado a una especialista en trauma, la doctora Patricia Ríos. «¿Cómo te fue hoy?», le preguntaba cada vez que volvía de sus sesiones. «Bien», decía siempre, pero yo sabía que no estaba bien.
La veía en las noches, cuando pensaba que yo estaba dormida, llorando en silencio en su cuarto. La veía sobresaltarse cada vez que sonaba el timbre de la puerta. La veía revisar una y otra vez las cerraduras de las ventanas. El miedo se había instalado en ella de una manera que ninguna terapia podía curar de la noche a la mañana. Una tarde, 2 semanas después de que saliera del hospital, estábamos tomando café en la cocina cuando sonó mi celular. Era el licenciado Mendoza. «Amelia, necesito que vengan a mi oficina mañana. Hay novedades del caso. ¿Buenas o malas? Complicadas». Al día siguiente, Paloma y yo fuimos al despacho del licenciado. Era un edificio viejo en el centro, con olor a papel y a madera barnizada. Nos sentamos frente a su escritorio. Él tenía una carpeta gruesa con documentos. «Bien», empezó. La Fiscalía presentó formalmente los cargos: secuestro agravado, violencia familiar calificada y tentativa de feminicidio. «¿Tentativa de feminicidio?», preguntó Paloma. «Pero él nunca intentó matarme. Legalmente, el hecho de mantener a alguien en condiciones que ponen en peligro su vida constituye tentativa. Estuviste 5 días sin agua suficiente, sin comida, sin atención médica. Pudiste haber muerto». Paloma se quedó callada. «La buena noticia es que los cargos son sólidos», continuó el licenciado. «La mala noticia es que la defensa está siendo muy agresiva. Edmundo Salazar presentó un peritaje psiquiátrico que diagnostica a Tomás con trastorno límite de la personalidad y episodio psicótico agudo. Y